Buenas tardes. Como ya lo hemos visto con respecto al signo lingüístico, Ferdinand de Saussure plantea la arbitrariedad del signo. Y esta arbitrariedad se da por la relación entre el significante y el significado. El significado, la imagen mental que cada uno de nosotros tiene de un objeto, ¿verdad? Y el significante es la palabra, los fonemas que agrupan ese significado que está representado en la lengua. Sin embargo, vemos acá, por ejemplo, el ejemplo de la palabra silla o la representación del signo silla. Esta sería una imagen común, si se quiere, o convencional de la silla, y la palabra en español silla. Pero como la representamos en otras lenguas, se representa por sedia, shine, cursi. En el caso del italiano, sedia, shine en inglés, cursi en árabe. Ahora bien, en el caso de las onomatopeyas, estamos hablando que es la representación gráfica de los sonidos que emiten ciertos animales, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, el sonido del gallo. En español se identifica como kikiriki, en francés cocoricó y en japonés korekokoko. Eso no quiere decir que el gallo va a cantar distinto en francés que en japonés, que en español, sino la representación de ese significante en la lengua específicamente. Por eso vamos a ver cómo en cada una de las lenguas esas onomatopeyas van a tener una diferenciación. Otro elemento fundamental dentro de ese proceso de los cambios o las transformaciones que tienen las palabras en el uso lingüístico, es importante destacar que para que una palabra cambie, sea modificada, se modifica en un espacio-tiempo determinado. Eso no quiere decir que hoy, por convención o nos pusimos de acuerdo y ya no vamos a llamar silla con la palabra silla, sino que le vamos a colocar otro nombre. No. Eso ocurre con el uso constante, por eso vemos cómo se incorporan ciertos términos en el momento en que los usuarios de la lengua los van implementando. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia, por eso tenemos las palabras que son arcaísmos, es decir, son palabras que tenían un uso en algún momento determinado, pero luego fueron cambiando. Vamos a tener aquí el ejemplo. A esos cambios se identifican en el eje de coordenadas, que es la diacronía y la sincronía. ¿Qué ocurre? En un momento determinado, el uso de ciertas palabras van a cambiar. Se puede ver por registros en textos escritos cómo han cambiado. Por ejemplo, en 1700 aproximadamente después de Cristo, la palabra farina, facer o fierro eran las que identificaban a lo que nosotros hoy conocemos como harina, hacer y hierro. Es más, en algunas regiones de América todavía se utilizan algunas de estos vocablos. Por ejemplo, en Colombia se utiliza mucho la palabra fierro para decir hierro, ¿verdad? Y entonces así vamos a ver en Brasil, porque es una lengua romance del portugués, se habla de farina todavía. En este sentido vamos a ver cómo las palabras van cambiando y así se van incorporando nuevos vocablos. En estos últimos tiempos hemos visto la incorporación de muchos términos anglosajones a nuestro vocablo por la tecnología. Por ejemplo, Facebook, como lo pronunciamos comúnmente Facebook, ¿verdad? O ciertos vocablos que hacen parte de nuestro uso cotidiano, por lo tanto se han incorporado dentro de este proceso de nuestra lengua. Los cambios ocurren por el uso lingüístico que se le da a la lengua. Son los usuarios los que permiten cambiar la lengua siempre y cuando están dentro de las reglas. Ahora bien, cuando hablamos de la semántica, estamos hablando del estudio de los significados posibles de las palabras. Una palabra puede tener muchos significados. Por ejemplo, la palabra pie. Si lo vemos en esta oración, el pie de Juan, pues vamos a identificar que es un órgano que pertenece a una parte del cuerpo que pertenece a la parte baja de nuestro organismo, y en este caso identifica a una persona que es Juan, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la oración al pie de la montaña, vamos a ver que el referente cambia, que ciertamente es la parte baja de un lugar, pero en este caso es la montaña. Y así sucesivamente vamos a ver algunos referentes en este otro video.